Shalom Beberajá. Vamos a continuar con el ciclo de lectura y estudio de la Torah en nuestro año 5784. Para allá Kitavó. Y dice así. בחיי כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה ורשתה ושפת בו ולקפת מראשי כל פרי אדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוהיך נותן לה ושמת בתנה ואכלת אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך לשכן שמו שם. Y sucederá cuando entren a la tierra que Hashem tu Dios te concede como heredad, tomes posesión de ella y mores en ella, que tomarás de las primicias de todo fruto del suelo, habrás de tomarlo de tu tierra que Hashem tu Dios te da, y los colocarás en un cesto y te dirigirás al lugar que Hashem elegirá, tu Dios, para reposar su nombre ahí. Y esto es uno de los elementos que vamos a ver aquí, que es una de las cuestiones que aparece de que Hashem nos hereda la tierra. Esto es una cuestión interesante porque precisamente es una herencia lo que hemos recibido y lo que la gente piensa muchas veces es de que no conquistamos la tierra, no nosotros con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio, con nuestro sudor, con nuestras lágrimas, hemos conquistado la tierra y no es tan así. Esto es una herencia en la cual Hashem nos dio a nosotros y por lo tanto, como toda herencia está colmada, porque viene de la mano de Hashem, de milagros y de cuestiones en las cuales son inexplicables, que hacen que la tierra sea de nosotros y que la tengamos y que moremos en ella. Es uno de los elementos fundamentales a tener en cuenta. Entonces la pregunta que siempre se hicieron nuestros sabios es, ¿esto es un regalo o es una herencia? ¿Y cuál es la diferencia entre un regalo? Bueno, que cuando alguien te da un regalo te lo da por una razón, ¿no? Evidentemente un regalo siempre tiene una razón. Por ejemplo, un esposo que ahora viene a la festividad de Rosh Hashanah y decide comprarle un anillo a su esposa para Rosh Hashanah. Ese anillo que compró, ya sea de oro, de plata, es un anillo el cual evidentemente tiene un costo. ¿Y por qué se lo compra? Bueno, porque quizás la esposa lo trató bien, la esposa tuvieron un año bueno, tuvieron un año donde ella realmente lo quiso, o sea, tuvieron una relación muy bonita y él desea reafirmar esto y si aprecia lo que ha hecho la esposa por él y entonces por eso se lo compra. Como también puede suceder que un señor que tiene una empresa y entonces tiene varios empleados y hay un empleado que él le regala una copa de plata, el dueño le regala una copa de plata al empleado para que haga kiddush en la casa. Y entonces, ¿por qué le regala esa copa? Bueno, porque el empleado se comportó bien, el empleado le hizo ganar mucho dinero, tuvo buena parnasá, y entonces como es un empleado que nunca pide nada, es un empleado modelo, una gente que él aprecia, y ha trabajado muy bien, entonces le trae ese regalo. Y es evidente que siempre el regalo tiene atrás una intencionalidad. Existe una cuestión que el regalo evidentemente se da por alguna razón en específico. Y ahora, ¿qué sucede cuando es una herencia? Una herencia se establece y no es por una cuestión de la persona en sí, sino es algo que se trabajó y que lucharon los antepasados. Y esto es algo interesante, porque la persona puede pensar, no, bueno, yo estoy aquí, ¿cómo no me voy a merecer la tierra de Israel? Si yo soy un sadik, yo soy un hasid, yo soy una buena persona, yo he hecho muchas misvah, claro que merezco la tierra de Israel, claro que tengo que estar ahí. Y realmente no es por el sejú de él, es por el sejú de los abuelos, de los antepasados, de nuestros patriarcas, de Abraham Avino, Isaac Avino, Jacob Avino.
fueron los que realmente Hashem le prometió la tierra esa. Hashem hizo sus promesas con ellos y vino a cumplirla con nosotros, pero al final ellos fueron los que tuvieron el sahud realmente de esa tierra, y por lo tanto es una herencia. Es algo que se deja y que lo ganaron nuestros antepasados. Ellos son los que merecieron esta herencia y que entonces es entregada a nosotros como tal debido al sehut de ellos. Y esto es una de las cuestiones interesantes que tener en cuenta en todo momento, la cuestión de nuestros antepasados y el sehut que tuvieron las generaciones anteriores. Esto es algo muy importante porque posiciona a la persona realmente en este mundo como es. Porque muchas veces las personas dicen, bueno, él dice, yo tengo una buena casa, tengo una buena vida, las cosas me van bien, es una situación más o menos deshogada, y la persona puede creer, todo esto es gracias a mí, porque yo hice gran sehú, yo soy un gran sadí, yo soy una gran personalidad, yo he hecho muchas cosas buenas, y entonces me tiene que suceder esto a mí. Y entonces realmente eso no es tan así. Realmente muchas veces las cosas que suceden buenas vienen a suceder porque tus abuelos, tus padres, tus antepasados hicieron mucho más que tú. O sea, ellos realmente tuvieron condiciones más difíciles, mucho más complejas, situaciones realmente de vida o muerte en todo momento, y lograron ellos evidentemente tener un sehú muy grande, y ese sehú quedó para que entonces el nieto, el bisnieto y así generaciones posteriores puedan disfrutar de sus sacrificios, puedan disfrutar de sus méritos, de los méritos que tuvieron nuestros abuelos, nuestros padres. Y esto es una de las cuestiones interesantes, porque hay gente que sí, que cree todo eso, y entonces la gente se infla, ¿no? Imagínate tú, infla de orgullo, ¿no? Que yo sí tengo muchos méritos, después no cabe por la puerta de la sinagoga. Y esto es una de las cuestiones interesantes a tener en cuenta aquí, que todo se debe al mérito de los antepasados, y esto es algo que lo tenemos que ver muy de cerca en la ciudad, en la festividad de Rosh Hashanah que se acerca. En Rosh Hashanah tenemos que recordar precisamente los méritos de nuestros antepasados y pedir también por los méritos de ellos. Y esto es un elemento fundamental a tener en cuenta aquí. Es como el maíz del león y el zorro. Había un león que tenía mucha hambre y entonces ve a un zorro caminando y le dice al zorro, espérate un momento, que esta es la posibilidad mía de poder alimentarme. Y el zorro lo ve y entonces le dice, no, ¿cómo te vas a alimentar con alguien tan debilucho como yo, que soy puro hueso? Eso no vale la pena, no vas a poder hacer un bicá amazón de verdad porque estés lleno, sí, no. Ve entonces al pueblo que está como a 1 kilómetro y allí hay buena comida, hay buenas personas que te puedes comer. Y dice, no, pero eso no va a ser porque me van a atrapar, eso no es posible. Y entonces voy a tener problemas. No, el castigo no va a ser para ti. El castigo no va a ser para ti en nada. El castigo es para tus nietos. Son los nietos los que van a tener problemas. Y ellos que se arreglen a través de los años. Ve allá y entonces comerás bien. Va a conformarte con un zorro flacucho y débil. Y el león no se queda mirando y dice, zorro inteligente. Zorro sabe muchas cosas. Y entonces él va hacia el pueblo y trata de comerse a una persona y lo agarra. Y entonces inmediatamente buscan una jaula para él y todas estas cuestiones. Y en eso viene pasando el zorro. Y el león le dice, malvado, me engañaste, ¿cómo tú me dijiste esto? Porque mira cómo me agarraron, tú me dijiste que no iba a tener problemas, que iba a ser los nietos. Sí, pero tú no estás pagando por eso, tú estás pagando por lo que hizo tu abuelo.
Y así es la cuestión es que nosotros tenemos que ver los méritos de nuestros antepasados, la importancia que tienen y lo que es el Kirusha Ben. Y hay generaciones que dieron su vida por la Bodá Hashem. Y entonces es una de las cuestiones importantes, ¿no?, que existen, que tener en cuenta que de quién es el Sejut, cuál es tu posición actual y que los Sejuyó que tú tienes ahora es para tus hijos y para tus nietos, para que ellos tengan y te puedan vivir de estas cuestiones, puedan recibir esa verajá, porque las generaciones anteriores recibieron muchas verajá. Y uno se conecta con la verajá de las generaciones anteriores, precisamente honrando y reconociendo lo que ellos hicieron. Y esto es un elemento importante a tener en cuenta aquí. Nosotros vamos a ver aquí de que es una misvá. Muchas de las interpretaciones que hacen nuestros rabinos dicen que cuando entren en la tierra que Hashem, tu Dios, te concede como heredad, tomes posesión de ella y mores en ella. Una de las cuestiones de morar en Eretz Israel, de vivir en Eretz Israel. Entonces, ¿cómo que a una persona puede vivir fuera de Eretz Israel? ¿O no? ¿O está permitido? ¿Cómo funciona esto? Porque está claro, cuando tú lees aquí y establece de esta cuestión, no te la o sea, cuando Hashem te concede esta tierra como heredad, o sea, y vas a morar, tomar posesión y vivir en ella. Y entonces la cuestión es que hay varias opiniones. Uno de nuestros sabios dice que hay que vivir en la tierra de Israel sí o sí, hay una opinión. Otros de nuestros sabios dicen de que esto es una decisión de los jajamín, o sea que es una, se puede decir que no es oraita, no tiene ese peso, sino que es a través de lo que recomiendan nuestros sabios, y esto no lleva junra. O sea, las cuestiones que son oraita llevan junra, y hay que ser más específico y más fuerte con esto, en seguir ese camino, y las cuestiones que no son oraita, bueno, algunas la gente puede decir, bueno, entonces no es tan duro y no es necesario que la persona viva en Israel en este caso y puede vivir fuera de Israel. La otra cuestión y otra opinión que aparece es que es por un tema de la parnasá. O sea, personas que no pueden conseguir la parnasá. El propio Rambán estuvo en Israel e intentó vivir ahí, tuvo que ir a Egipto. Ahí donde está la parnasá. Muchas veces por cuestiones de la parnasá, la gente no puede vivir en Israel, porque necesita vivir fuera de Israel para obtener la parnasá necesaria. Otros lo hacen para enseñar Torah, y entonces enseñan Torah fuera de Eretz Israel, y entonces también es una razón válida para no vivir precisamente en Eretz Israel. Y hay otra razón que es se puede decir fundamental en esto, es que no se ha revelado en Moshiach. No ha llegado Moshiach Zizkeinu. Y al no llegar Moshiach Zizkeinu, no tenemos todavía nuestro tercer templo en Jerusalén. Entonces, no existe todavía la razón por la cual sí tendríamos que sí o sí ir hacia Israel a vivir ahí. Que sería cuando llegue el Moshiach y cuando esté el tercer templo de Jerusalén, que esa sería la razón fundamental, lo que cambiaría toda la forma de ser de nosotros en el mundo. Y eso sí, la persona tendría que dejarlo todas las cosas atrás. Eso es como hay un famoso maíz de que hay un rabino que está dando un shiur con respecto a la llegada del Moshiach y le habla a todas las personas que son del campo, que son personas que son agricultores y esto. Y entonces le dice, no, porque ahora cuando llegue el Moshiach, entonces preparen todas las cosas que nos tenemos que ir hacia Israel, y entonces tengan todo listo porque ya tenemos que irnos, y entonces vamos a ver, esos días serán gloriosos para nosotros cuando lleguemos allí, y la reconstrucción del templo y todas estas cuestiones. Y entonces y el hombre llega así, bastante, se puede decir, preocupado a la casa. Y habla con la esposa y le dice, no, es que no sé qué vamos a hacer. Dice la esposa, ¿a qué te refieres? Dice, es que si llega el Moshiach
¿Qué vamos a hacer con todos los animales que tenemos en la granja? ¿Qué vamos a hacer con los patos? ¿Qué vamos a hacer con los pollos? ¿Qué vamos a hacer con los becerros? Con esto. O sea, la gente se preocupa por cuestiones materiales cuando lo espiritual y ya en ese momento estará garantizado todo lo demás. Y eso es una de las cuestiones que existe ya cuando llegue el Moshiach. Todas estas cuestiones materiales no van a importar. Y la cuestión aparece después de Mereshí Kol Peri. Velacastá Mereshí Kol Peri Adama. O sea, todas estas primicias, estos primeros frutos que se establecen. Y es una interesante porque dice que tomarás de las primicias de todo fruto del suelo. Y entonces pareciera que dijera, bueno, todos los frutos que existen. Y esto está en una ley para Eres Israel de llevar los bikurim, o sea, estos primeros frutos que se llevaban. Y estos primeros frutos tenían que ver por los 7 frutos que es famoso la tierra de Israel. Y este fruto es el trigo, la cebada, el higo, los dátiles, la uva, la aceituna y la granada, rimón. O sea, estos son los elementos en los cuales Israel es famoso porque se dan muy bien, son muy sabrosos esos frutos. Y entonces la persona tenía que preparar una canasta donde iba a llevar estas primicias. Entonces, y aquí lo dice claramente, Hashem tu Dios te da y los colocarás en un cesto, en una canasta, y se dirigirán al lugar que elegirá Hashem. Y esto es un elemento interesante. ¿Por qué tiene que ser el primer fruto? O sea, en cuestiones de agricultura, los que sepan de agricultura verán de que el primer fruto no necesariamente no lo es. No es el más jugoso, no es el más delicioso, no es el mejor. Inclusive en rebaños de animales, los primeros animales que nacen de una camada de animales no son los mejores. Viene siendo el tercero el mejor. Y los frutos, los mejores que son los de estación, los que están en el medio de la cosecha. Son los más jugosos. Generalmente los primeros frutos no rinden tanto. Es un elemento interesante a tener en cuenta. Entonces, ¿por qué esta cuestión del primer fruto que aparece? Y esto tiene que ver específicamente porque Hashem no necesita comer de estos frutos. Si fuera Hashem necesitara comer de esos frutos, bueno, entonces se buscaría el mejor fruto para comer. Y no es el caso. No es el mejor fruto para comer porque no es el fruto en la mitad de la cosecha, que es cuando mejor se da. O no es cuando se tienen las camadas de animales, no es el mejor animal que nace, sino son los primeros animales. O sea, esto es uno de los elementos interesantes a tener en cuenta de los bikurim, para que vean de que lo que quiere Hashem es el corazón de la persona. ¿Por qué? Porque la persona cosecha ese árbol, la persona se esfuerza, la persona tiene que trabajar muchísimo regando el árbol y pasan 3 años, los frutos están prohibidos. Y ya en el 4.º año, cuando el primer fruto que se obtiene, es el primero que se puede comer, es el primero que se puede disfrutar de él, y entonces esa alegría que tiene la persona con respecto al primer fruto, ese es el fruto que le va a llevar a Hashem. Y esa es la cuestión interesante de esto, el primer fruto. El primero de una temporada, que no importa que sea tan bonito, que no importa que sea tan jugoso, que no importa, pero que la persona dice es el primero. No había visto, es la primera cuestión que le da, después de tanto esfuerzo, después de tanto sacrificio. Entonces, el primero es la cuestión de que vamos a llevárselo a Hashem. De ahí es grande el pueblo de Israel. Porque una persona que coseche algo, se esfuerce, diga, entonces va a darle el primer fruto a Hashem. Va a darle el primer fruto a él. No, una persona dice de otros pueblos, dice, cosechamos, tenemos que disfrutarlo, el que lo cosechó. No, se le da a Hashem.
Y esto es uno de los elementos interesantes a tener en cuenta aquí, que este primer Bikurim tiene esta alegría y tiene esta cuestión de que mira esto después de tanto pasar, después de tanto soñar con esto, mira aquí está. Y este primero es para Hashem. Y esto es un elemento fundamental. Por eso, en cada alegría que tenemos dentro del pueblo judío, ponemos siempre primero el nombre de Hashem, ya sea una boda, ya sea un brit milá, un nacimiento, ya sea un bar mitzvah. En todos estos elementos nosotros, en momentos especiales del año, en los cuales son de felicidad, nosotros ponemos primero el nombre de Hashem en todo. Y esto es un elemento a tener en cuenta. Ahora, la otra cuestión es que tiene que ser en una canasta. Esta canasta tenía, y esto lo cuenta también los jajamín, que las canastas tenían su diferencia, o sea, o tenía que ser en una canasta, pero evidentemente los ricos tenían canastas de oro. Y ellos ponían esas frutas en una canasta y llevaban esa fruta en las canastas de oro, bellamente adornadas. Los pobres no tenían para comprar una canasta de oro, entonces tenían una canasta de mimbre. Pero cuando esa canasta de oro llegaba al Beit HaMikdash, los Kohanim devolvían esa canasta porque valía mucho dinero. Sin embargo, las de mimbre, que eran desechables, los Kohanim se quedaban con ellas. Entonces por eso decían que los pobres perdían, porque perdían la canasta de mimbre que habían obtenido un dinero, más el rico recuperaba su canasta de oro intacta para poderla volver a usar el próximo año. Ahora, la cuestión es por qué es necesario usar una canasta, que eso es lo que principalmente decían nuestros sabios. Y esto va a aparecer explicado en la Gemara, en el Tratado Shabbat. Nos va a decir que cuando todas las cosas, varios elementos están en una canasta, se consideran como uno solo. Y es una sola cosa. Y así es para Hashem. O sea, cuando todos los frutos estos especiales están en una sola canasta, esos frutos se consideran como una sola cuestión, una cuestión de lo mismo. Y esto es un elemento fundamental. Para un ser humano no es así. Para un ser humano cada fruto tiene un sabor, cada fruto tiene un color, cada fruto a lo mejor le gusta, a lo mejor no le gusta. O sea, tiene con cada fruto una diferenciación. Porque el ser humano es así, o sea, tiene diferentes frutos, diferentes cosas. Y entonces ve que esto, para Hashem todo es lo mismo. Para Hashem todas estas cosas es una sola, es traer los primeros frutos, el primero Bikurim, en una canasta significa que todos juntos forman como si fuera un solo fruto y son de las especies que son bendecidas en Eretz Israel. Ahora, en el ser humano no, en el ser humano las comidas tienen un papel fundamental en muchos de ellos. Y lo vemos en todo lo que hacen, o sea, las comidas a veces hacen que sea una cosa muy fuerte. Casi una idolatría, pero así lo es. Hay gente que viaja a un lugar solo para ver y poder comer lo que hay ahí. Hay gente que viaja lejísimo, toma un avión, va a otra parte del mundo porque ahí hacen una determinada alimento, y hay gente que viaja a otros países para probar comidas. Así es la comida importante para algunas personas. Nosotros utilizamos la comida como algo que es material para elevarlo, porque se hace verajó a través de ella, pero también la comida induce una felicidad que se utiliza precisamente, por ejemplo, para Shabbat, para Yom Tov, para todos esos momentos especiales de la vida. Entonces, Hashem te dice, bueno, sí, te alegrarás en tus festividades, Besamasta Bejayeja. Y entonces nuestros sabios dijeron, bueno, para que una persona se pueda alegrar, entonces va a santificar el nombre de Hashem, va a hacer kiddush, va a hacer una determinada cosa, pero va a tener vino, para que precisamente a través del vino también provoca alegría, se santifique y así aumenta una cuestión que es material, se eleva a un plano espiritual. Y para eso se utiliza como un medio,
como un elemento para tener, pero no es se puede decir el centro de la cosa, sino es para una elevación espiritual a través de algo material. Y esto es un elemento importante a tener en cuenta. En el judaísmo generalmente la persona come y celebra para vivir y hace todas estas cosas, no como en otras partes del mundo que la gente vive para comer. Y esto es un elemento importante a pensar con respecto a esto. La otra cuestión que vamos a ver aquí, que es hay que acudir al Cohen. Y esto es en todas las generaciones. En cada generación Hashem pone Kohanim para nosotros, y es un Cohen que es adecuado a la generación que está en el momento. Y esto es un elemento importante, porque para llevar los primeros frutos, estos bikurim, estos primeros frutos de la tierra de Israel, es necesario tener Cohen, que tiene que haber Cohen Gadol, y tiene que haber Beit Hamikdash. De ahí la necesidad de tener a Moshiach y la reconstrucción del templo. Pero es un elemento que nosotros estudiamos y que nosotros nos preparamos con respecto a eso para cuando lo tengamos. Y es la manera de nosotros cumplir con eso. Nosotros siempre tenemos que pensar que tenemos que hacer lo mejor que podamos. No es que la persona diga, no, ya yo no voy a estudiar esto, porque estamos hablando aquí de los primeros frutos que se van a llevar y se colocarán en un cesto. Bueno, pero ¿ahora quién le va a llevar esos frutos? ¿Dónde está el Cohen Gadol? ¿Dónde está el Beit Hamikdash? No, porque si nosotros tuviéramos un Cohen Gadol, y si tuviéramos el Beit Hamikdash, y si tuviéramos esto, entonces yo estudiaría eso. No, no es así. La persona no puede decir, si yo hubiera tenido, o si yo tuviera, o si yo hubiera, entonces yo haría esto y hubiera hecho aquello. La persona con lo que tiene debe tratar de hacer lo mejor que puede. Y eso es un elemento fundamental en la vida. Hay que tratar de hacer con lo que uno tiene. No ponerse a pensar, entonces, bueno, si yo tuviera esta situación y si yo mejorara, porque imagínate, tuviéramos esto y tuviéramos aquello, y entonces, porque realmente entonces no vas a hacer nada. Lo fundamental es vivir con lo que hay, y con lo que hay hacer lo mejor que tú puedas, sirviendo a Hashem, tanto en Tefilá, como en Mizvah, como en Teshuvah, como en todos los elementos fundamentales que tenemos dentro del judaísmo, para que así seamos faro y guía, no importa las condiciones que tengamos, siempre conectados con Hashem. Amén, Yehi Ratzon. Muchas gracias.